¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Después de este tiempo que, bueno, nos volvemos a reencontrar a través de la virtualidad. Lamentablemente esta situación nos impide hacer la parte práctica de nuestra materia, que es muy importante y, según mi opinión, la más linda, más entretenida y amigable. Sin embargo, bueno, les he dado este tiempo para que se pongan al día con otras materias, para no llenarlos tanto de información, porque la parte que se viene ahora es una parte muy importante de práctica profesionalizante 1, porque entramos de lleno a lo que es el laboratorio. Y para los que nunca han estado en un laboratorio, ya sea como visitantes o trabajando, puede que se les haga un poquito más difícil esta parte, pero no se preocupen que antes de tomarles cualquier tipo de examen o trabajo práctico, voy a responder a todas las consultas que ustedes necesiten, ya sea vía WhatsApp, ya sea por videollamadas o por mail. No hay ningún problema con eso, no se preocupen. Aquellos a los cuales les pueda resultar un poco más difícil, pero bueno, es una linda parte, disfrútenla porque es el puntapié inicial de su carrera, y es muy importante que presten mucha atención a esta parte que vamos a iniciar ahora, porque va a ser la base a partir de la cual ustedes van a desarrollarse como profesionales, van a desarrollarse como técnicos en análisis clínico. Por lo tanto, su base tiene que ser sólida y para eso tienen que tener bien aprendidos estos contenidos. En la etapa preanalítica, lo primero que vamos a ver y a saber reconocer son los tipos de muestras. Nosotros, siendo técnicos o bioquímicos, trabajamos, nuestro primer cliente, como habíamos visto anteriormente, es el médico. El médico genera un pedido médico, ese pedido médico llega a la admisión, se procesa en admisión el pedido médico, se ingresa al paciente, ya sea por medios digitales o manuales, dependiendo de la complejidad del laboratorio, y ese pedido médico consta de una serie de análisis para los cuales se toman distintos tipos de muestras. Los tipos de muestra los vamos a ver según cuál sea la competencia. ¿Qué significa eso? ¿A quién le compete tomar cada tipo de muestra? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, al técnico o al bioquímico les compete tomar ciertos tipos de muestras, como ser la muestra de sangre venosa, las muestras de saliva y las muestras para estudios microbiológicos. Esto, dentro de estas muestras, obviamente estos son tres grupos grandes de muestras que más adelante vamos a ir viendo con el tiempo. Es muy importante que sepan que esta es su competencia dentro de un laboratorio para la toma de muestras. Por otro lado tenemos al médico. El médico también toma muestras que se remiten al laboratorio, se llaman muestras remitidas. Estas muestras son, por ejemplo, la muestra de sangre arterial. Muchas veces van a ver que enfermeros, técnicos, bioquímicos también toman muestras de sangre arterial. Eso no es correcto. Se estila, pero no es correcto porque la muestra de sangre arterial se considera una microcirugía. Por lo tanto, le compete al médico. Sin embargo, van a haber muchos casos en los cuales técnicos, bioquímicos, enfermeros son muy hábiles, incluso más hábiles que los médicos en algunos casos, por la costumbre, para tomar este tipo de muestras. Sin embargo, es muy importante que sepan que no es lo correcto. Las muestras de líquido de punción, por ejemplo la muestra de líquido cefalorraquídeo, la muestra de líquido peritoneal, líquidos articulares, esas muestras también las toman los médicos, y las muestras de biopsias, o sea, las muestras de porciones de tejidos para ser analizadas en un laboratorio de patología o en un laboratorio o en otro tipo de laboratorio. Y por otro lado están las muestras que toma el paciente. También son muestras que se remiten al laboratorio, o sea, muestras remitidas. La diferencia de las muestras remitidas con justamente la diferencia es que las muestras que toma el médico o el paciente se toman en otro sitio que no es la sala de extracción de muestras común y corriente, sino a diferencia de las muestras que toma el técnico bioquímico, que se toman por lo general en una sala de extracción específica para el tipo de muestra. Las muestras que toma el paciente son, por ejemplo, las muestras de orina, todo esto previa indicación, obviamente,
de la persona que está a cargo de las muestras. En este caso van a ser ustedes. Ustedes como técnicos en análisis clínico van a tener la responsabilidad de saber, al igual que el bioquímico obviamente, en el caso que ustedes no estén, siempre tiene que haber alguien que sepa cuáles son las condiciones que el paciente debe cumplir para poder recolectar los distintos tipos de muestras que el paciente debe tomar. Muestra de orina, muestra de materia fecal y, por ejemplo, para andrología, las muestras de semen. Empecemos con las muestras que se toman en las salas de extracciones específicas. En el caso de pacientes internados, obviamente uno recurre hacia la sala de internación, pero son tomadas por el técnico o el bioquímico. Entre ellas tenemos la muestra de sangre venosa. La muestra de sangre venosa se toma por un método denominado venopunción. La venopunción, como el nombre lo dice, es la punción o el pinchazo de una vena para extraer sangre. Este pinchazo venopunción, este tipo de extracción o toma de muestra, se puede realizar por dos métodos conocidos hoy en día. Uno de ellos es el método clásico, que se realiza con jeringa y aguja. La jeringa es un dispositivo cilíndrico que tiene un émbolo, el cual al hacer el pinchazo y entrar en la vena, uno tira la manija del émbolo hacia atrás y eso produce una presión negativa que va absorbiendo la sangre a partir de la vena. Y tenemos una tecnología nueva, que es una tecnología por sistema de vacío, o denominada Vacutainer, quien fue su promotor fue BD, la empresa BD. Vacutainer es un método mucho más o sea que es mucho más seguro, tiene una bioseguridad mucho mejor. ¿Por qué? El sistema Vacutainer no utiliza jeringas. Al no utilizar jeringas, no requiere de la maniobra para tirar el émbolo, lo que puede generar que la aguja, por hacer un esfuerzo de más, se salga y podamos pincharnos y generar un evento no deseado. El sistema Vacutainer, como hemos dicho, es un sistema de vacío. Consta de una camisa, que es la que ven en amarillo arriba o en transparente abajo. En esa camisa va atornillada la aguja, en el caso de arriba, o la mariposa, que es un cañito que va a su vez conectado a una aguja especial en la parte de arriba de la camisa. Una vez atornillado esto, se procede a hacer la punción y lo que se hace es introducir dentro de la camisa, que tiene una aguja hacia adentro, los tubos que en su interior están vacíos, o sea, tienen vacío. Al ingresar el tubo en la camisa, la aguja que está hacia adentro de la camisa pincha el tubo, bien, y como adentro del tubo hay vacío, inmediatamente la sangre comienza a pasar al tubo. De esta manera, otra ventaja que tiene el Vacutainer es que no tenemos un límite de mililitros, por ejemplo, para la toma de muestra de sangre. Por ejemplo, si uno utiliza una aguja de 10 mililitros, el límite de extracción de sangre es 10 mililitros. En cambio, si uno utiliza Vacutainer, puede cargar todos los tubos que desee, ¿sí?, mientras mantenga firme la venopunción. Estas son las diferencias básicas y las ventajas de Vacutainer sobre la jeringa clásica. Y las similitudes son el uso de una ligadura para impedir o para frenar el retorno venoso y poder visualizar mejor las venas, porque se ensanchan. Nosotros al detener el flujo de la sangre de vuelta, estamos obviamente obstruyendo ese flujo, entonces las venas se llenan más de sangre, entonces su diámetro aumenta y son más visibles. Otra cosa en común, la utilización de una aguja. Tanto el sistema Vacutainer como el sistema clásico utilizan una aguja para poder tomar la muestra de sangre. Y por otro lado, la utilización muy importante, la utilización de guantes. Los guantes son un elemento de bioseguridad muy importante. Muchos dicen,
¿Para qué usar guantes si me pincho igual me puedo infectar? Sí, igual me puedo infectar. Sin embargo, el guante es como una segunda piel. Al pincharse, con una aguja que contiene sangre en su punta, gran parte de esta sangre queda en el guante antes que la aguja pase la piel, lo que también reduce muchísimo la probabilidad de infecciones, por ejemplo con virus, hepatitis B, HIV y otros. Por eso es muy importante la utilización de guantes, y no solo para nuestra protección, sino también para la protección del paciente. En caso de estar frente a pacientes que están inmunosuprimidos y uno realiza una punción sin guantes y tiene ciertos microorganismos en la piel que ese paciente no puede combatir, puede tocar la zona de la herida de la aguja y sin querer infectar al paciente. Por eso es una protección ambigua, tanto para nosotros como para el paciente. Muy importante su utilización. La venopunción se realiza por lo general en lo que sería la vena cefálica y la vena basílica, como tienen en este gráfico. Generalmente se realiza en esta zona, que es la zona del pliegue del codo, el pliegue interno del brazo, tanto en la vena basílica como en la vena cefálica. Sin embargo, eso por lo general son venas, en esa zona las venas tienen un muy buen calibre, y al ser una zona que está desprovista de musculatura, las venas tienen la libertad de poder estar en una posición más superficial, por lo tanto son más visibles. Sin embargo, también puede tomarse la muestra a partir de otras venas, como ser la vena media o la vena cefálica accesoria, la vena cefálica a nivel del radio. Hay diferentes, hay otras venas, la vena pedia, por ejemplo, a nivel del pie. Hay muchos casos que los pacientes han estado internados mucho tiempo con vías, o sea, con alimentación parenteral o medicación parenteral. Y estas venas, como la vena cefálica, la vena basílica, que son donde generalmente apuntan primero los enfermeros para colocar este tipo de los sueros, estas cosas, están dañadas, por lo tanto, están callosas, por lo tanto nos conviene buscar otro tipo de venas.